Se cuenta que, en un rincón olvidado del desierto, donde el viento canta historias antiguas y el sol nace con la fuerza de los días eternos, vivió un hombre llamado Carlos. No era un hombre notable a los ojos del mundo. No poseía riquezas, ni títulos, ni fama. Su grandeza se escondía en lo más profundo de su alma, en esa paciencia silenciosa con la que enfrentaba cada amanecer. Sus manos, curtidas por la tierra y el sol, hablaban por él. Eran testigos de jornadas interminables, de días de siembra y de esperanza, de noches en vela mirando un cielo que parecía no escuchar. Carlos no conocía el descanso. Vivía con el cansancio pegado al cuerpo y la fe prendida al corazón, como una llama que se negaba a extinguirse. Dicen que el desierto guarda los secretos de los hombres que sufren en silencio, y Carlos era uno de ellos. Caminaba despacio, con la mirada serena pero con un peso invisible que lo doblaba por dentro, porque la pobreza, para él, no era solo la falta de dinero. Era una herida constante en el alma. Era la impotencia de no poder aliviar las necesidades más simples, de ver el rostro de su esposa marcado por la espera y la resignación, de saber que su esfuerzo, por más grande que fuera, apenas alcanzaba para sobrevivir. Sin embargo, cada mañana, antes de que el sol asomara sobre las dunas, Carlos ya estaba de pie. Se vestía en silencio, tomaba sus herramientas y salía al campo. Su vida era un acto de resistencia, una plegaria diaria al cielo, una conversación entre el hombre y la tierra. Y aunque su historia comenzó envuelta en cansancio y privaciones, con el paso del tiempo se convertiría en una lección profunda sobre la fe, el amor y el verdadero sentido de la riqueza. Esta es la historia de un hombre sencillo de un corazón, que aprendió a resistir de una vida que fue probada hasta el límite, y de un destino que cuando todo parecía perdido, le mostró el rostro más puro de la esperanza. Esta es la historia de Carlos. Cada mañana, antes de que el sol siquiera pensara en asomarse por el horizonte, Carlos ya estaba despierto. El aire era frío, y el silencio del amanecer se rompía apenas por el canto de algún gallo lejano. Su choza, hecha de barro y madera, apenas se iluminaba con la tenue luz de una lámpara de aceite. Allí, en la penumbra, Carlos se preparaba para enfrentar otro día igual al anterior, duro, largo y sin promesas. Con movimientos tranquilos se ajustaba las sandalias gastadas y tomaba entre sus manos las herramientas que lo habían acompañado durante años, una azada mellada, una pala con el mango agrietado y un viejo sombrero que lo protegía del sol inclemente. Eran sus únicas armas contra la miseria, sus fieles compañeras en la batalla diaria por sobrevivir. Salía al camino despacio, con pasos lentos pero firmes. El suelo aún guardaba el frío de la noche, y cada pisada levantaba pequeñas nubes de polvo. A lo lejos, el desierto despertaba con un murmullo suave. El viento entre las dunas, los insectos que comenzaban su canto, el eco lejano del mundo. Cuando el sol finalmente rompía el horizonte, Carlos ya estaba en los campos. La tierra reseca lo esperaba como cada día, dura y silenciosa. Él la miraba con respeto, como quien mira a un viejo amigo que, aunque cruel, siempre le da una oportunidad. Clavaba la herramienta en el suelo una y otra vez, con el cuerpo encorvado y el sudor cayendo por su frente. El sol pronto se volvía un enemigo, pero él no se quejaba. Trabajaba con una fe obstinada, con esa terquedad que solo tienen los que han aprendido a confiar en lo poco. Cada golpe de su azada era una oración. Cada gota de sudor que caía sobre la tierra era una semilla de esperanza. Porque, para Carlos, sembrar no era solo un acto de trabajo, era una forma de creer que el mañana podía ser mejor. Durante el día su mente viajaba. Pensaba en su esposa, esperándolo en casa, preparando una comida sencilla con lo poco que tenían. Pensaba en los años que habían pasado juntos, en los sueños que alguna vez compartieron y en los que el tiempo les había arrebatado sin permiso. Cuando el hambre lo obligaba a detenerse, se sentaba bajo la sombra escasa de un árbol solitario. Sacaba de su bolsa un trozo de pan endurecido, lo partía en dos y comía despacio, mirando el horizonte. No necesitaba más. En el fondo, sabía que aquel pan representaba algo sagrado, el fruto de su esfuerzo, el símbolo de su dignidad. Y cuando el sol comenzaba a caer, teñido de rojo sobre las dunas, Carlos seguía allí, agotado pero sereno. Sus manos dolían, su espalda ardía, y aún así en su corazón habitaba una calma extraña. Porque aunque la pobreza lo rodeaba, había algo dentro de él que el mundo no podía arrebatarle: la dignidad. No soñaba con riquezas ni con lujos. Solo pedía al cielo fuerza para continuar, pan para sus días y paz para su hogar.
Y cada noche, al volver a su choza con el cuerpo cansado y el alma en silencio, miraba las estrellas y murmuraba con humildad: «Gracias, Señor, por un día más de trabajo, por un día más de esperanza». Así era la vida de Carlos. Una vida de sacrificio, hecha de tierra, sudor y fe. Una existencia silenciosa, pero llena de una nobleza que pocos podían entender. Carlos vivía junto a su esposa en una pequeña choza de barro, levantada con sus propias manos al borde del desierto. Era un refugio humilde, apenas sostenido por la fe y el amor que se habían jurado. Durante el día, el sol golpeaba con furia las paredes secas. Por la noche, el viento se colaba por cada rendija, silbando como un lamento antiguo. Allí, en ese rincón apartado del mundo, Carlos y su esposa compartían lo poco que tenían: un techo, un pan, una esperanza. Pero aunque el hambre y el cansancio los visitaban a menudo, había una ausencia mucho más dolorosa: la falta de un hijo. Durante años esperaron con el corazón lleno de ilusión. Ella preparó cunas vacías y tejió pequeñas mantas que jamás abrigaron un cuerpo. Él sembró la tierra, soñando con el día en que un pequeño aprendería a su lado a amar el campo. Pero el tiempo pasaba, implacable, y el milagro no llegaba. Cada noche, cuando el silencio se hacía más profundo, Carlos salía a la puerta de la choza y alzaba la mirada al cielo estrellado. Allí, bajo ese manto infinito, hablaba con Dios. No lo hacía con rabia, sino con una mezcla de tristeza y esperanza. «Señor, ¿me has olvidado?», murmuraba. «¿Acaso mis manos no han trabajado lo suficiente? ¿Acaso mi fe no ha sido sincera?». Su esposa, desde adentro, lo escuchaba en silencio. A veces lloraba sin que él la viera, escondiendo el rostro, avergonzada por sentirse vacía. Sabía que él también sufría, aunque fingiera fortaleza. El dolor era el mismo, solo que ella lo expresaba con lágrimas, y él con silencio. Con el paso de los meses, la fe que antes lo sostenía comenzó a tambalearse. Las oraciones ya no sonaban tan firmes y las sonrisas se volvieron escasas. La choza, que alguna vez fue refugio de amor, se llenó de un silencio espeso. Un silencio que pesaba más que la pobreza misma. Porque hay pobrezas que se miden en pan, y otras que se miden en sueños rotos. Carlos comprendió que la peor de todas era ver cómo el corazón de su esposa se apagaba un poco más cada día. Aún así, cada amanecer lo encontraba de pie, mirando al horizonte con los ojos cansados, esperando una vez más que el milagro llegara. El tiempo endureció sus días y su hogar. Ella, cansada de esperar, comenzó a mirar con anhelo las casas de los ricos, hasta que un día sus palabras fueron como cuchillos. «Esto se acabó, Carlos. Quiero irme». Él intentó hablar, pero su voz se quebró. La vio marcharse, sin mirar atrás, y el silencio del desierto se convirtió en su único compañero. Una mañana, mientras descansaba junto a las dunas, Carlos vio a un perro famélico avanzar entre la arena. El animal temblaba de hambre y sed. Carlos miró su trozo de pan, lo único que tenía para ese día, y lo partió en dos. «Come, amigo, por amor a Dios». El perro comió y luego lo miró con ojos agradecidos. En ese instante, Carlos sintió una paz que hacía tiempo no conocía. El perro comenzó a ladrar suavemente, alejándose hacia las rocas. Carlos lo siguió, guiado por algo más grande que la razón. Cavaron juntos, hasta descubrir un pequeño cofre cubierto de polvo. Dentro no había oro, sino un pergamino antiguo. Un mapa. Carlos entendió que aquella era una señal del cielo. El mapa lo condujo a una cueva. Allí, entre muros de piedra y eco, halló el resplandor de un tesoro olvidado. Joyas, monedas y reliquias de antiguos reyes. Carlos cayó de rodillas. «No habría llegado hasta aquí sin la misericordia que sembré con mis manos». El verdadero tesoro no era el oro, sino el corazón que no olvidó la bondad. Con lo justo, Carlos reconstruyó su casa. Ayudó a los pobres, compartió con los necesitados y halló el amor de una mujer de alma noble. Con ella tuvo una hija, Sara, una sonrisa que iluminó su vida. El hombre que un día perdió todo, ahora entendía que la fe nunca se pierde, solo se pone a prueba. Años después, la mujer que lo abandonó volvió. Había perdido todo. Lo vio feliz, rodeado de amor y paz. Entre lágrimas le dijo: «Perdóname, Carlos». Él respondió con calma: «Te perdono, pero mi camino ya no está contigo». Ella comprendió que el perdón no siempre significa volver. Carlos alzó la mirada y susurró: «Alabado sea Dios, que nunca deja sin recompensa al corazón bondadoso». El verdadero tesoro no está bajo la tierra, sino en el alma que no olvida la bondad. Gracias por acompañarnos en esta historia.
Si te ha gustado, suscríbete para más relatos que inspiran.